Entonces, ese problema es un ciclo ranking, pero ese es un ciclo ranking que es de diferente forma. Se lo ha realizado con adiciones. Una turbina más, se le coloca una turbina de baja presión y un calentador de contacto directo. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice lo siguiente, dice, una planta de vapor utiliza un ciclo Rankine que presenta un recalentador y un regenerador. Las eficiencias de las turbinas, es decir, de alta presión y baja presión, nos dice que son las siguientes. Entonces tenemos una eficiencia de la turbina de alta presión, que es igual al 87%, y ese es un dato, y la eficiencia de la turbina de baja presión es igual al 86%. Muy bien, respectivamente. Nos dice, despreciando el trabajo de las bombas, eso quiere decir que el trabajo vamos a colocar a esa bomba 1 y esa bomba 2. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el trabajo de la bomba 1 es igual a 0 y el trabajo de la bomba 2 es igual a 0. De ambas bombas el trabajo es 0. Y dice, asumiendo que el valor, perdón, y asumiendo que el vapor sale del condensador y del contacto directo como líquido saturado. Eso quiere decir que primeramente, vamos a decir acá, nos dice que sale del condensador, es decir, ¿dónde está mi condensador? Está en el punto 5. Por lo tanto, en el punto 5 vamos a decir que la calidad en 5 primeramente es igual a 0, como el líquido saturado. Pero también me dice algo, me dice, y asumiendo que el vapor sale del condensador y el calentador directo perdón, el calentador de contacto directo como líquido saturado. Es decir, que en el punto 7, vamos a decir que calidad 7 también es igual a 0. Es decir, también es líquido saturado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? El problema me dice determinar la eficiencia del ciclo para las siguientes condiciones. Entonces, lo que me pide es la eficiencia térmica, nada más. Y con esto vamos a intentar resolver el problema. Pero nuevamente, acá me dan datos. Me dice que la temperatura 1 es igual a la temperatura 3 y este es igual a 400 grados centígrados. Y la presión 1 es igual a la presión 8 y es igual a 4 megapascales. Y por último me dice que la presión 2 es igual a la presión 3, es igual a la presión 6, es igual a la presión en 7 y esta igualdad es igual a 0.4 megapascales. Y listo. Nos dice, y por último, presión 4 es igual a la presión 5 y esto es igual a 10 kilopascales, ¿no? Entonces, nos pide mostrar una gráfica T versus S. Básicamente, esos son todos los datos. Ahora, de manera, no se puede, eh, vamos a decir de esta forma, no se puede observar bien el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a agrandar, pero no con esto directamente. Tengo un gráfico que se ve mejor. Podemos ir acá y sacar el gráfico. Es este de acá. Entonces, esto antes que nada lo podemos colocar así directamente. Y ahora sí lo podemos pegar acá. Muy bien. Ahora, este gráfico se va a notar más, al parecer, ¿no? Entonces, este es nuestro, vamos a decir, este es el problema. Si tenemos acá, o si tomamos en cuenta la dirección de esto, podemos decir que él puede empezar en el punto 7. Algo interesante acá es también que nos dice que es de la bomba 2 y bomba 1, lo cual no se notaba tanto, ¿no? En la parte de arriba, no pareciera que decía bomba 1 o bomba 2. Entonces, eso también tomaremos en cuenta, que esto es la bomba 2 y esa es la bomba 1. Entonces, de manera directa podemos decir que empieza en este punto. Entonces, en este punto yo tengo agua como líquido saturado y va a atravesar mi bomba de tal manera que en el punto 8, vamos a decir que en el punto 8 o en el estado 8, voy a tener una presión mayor, o es decir, que voy a tener una presión elevada. Ahora, una vez que ya tengo una presión elevada, yo lo coloco al calentador, o es decir, al caldero en este caso, perdón.
Entonces, por el caldero va a atravesar mi fluido de tal manera que en el caldero hay una adición de calor. Eso no se olvide, ¿no? Hay una adición de calor o hay un calor de entrada. Y esto, en el punto uno vamos a decir que yo tengo un fluido, ya como el agua, por ejemplo, que tiene una presión elevada y una temperatura elevada. Y por ende, si yo tengo estas dos propiedades elevadas, yo voy a tener una energía térmica elevada. Por lo tanto, yo quiero aprovechar toda esa energía y convertirlo en potencia. Por lo tanto, yo lo voy a introducir a la turbina. Entonces va a ir en la turbina hasta un punto que ya no se va a poder utilizar más. Y luego se va a generar el rechazo. El rechazo de lo que no se ha podido convertir en potencia. Entonces acá yo diría que tengo una potencia 1, vamos a decir, de la turbina de alta presión o un trabajo. Luego, este fluido se ha diseñado para que no se desperdicie. Entonces, para evitar eso, una parte de mi fluido se va a ir a este punto de aquí abajo, es decir, en ese sentido. Y otra parte se va a ir en ese sentido, es decir, va a volver al caldero. Entonces va a volver al caldero, va a atravesar, va a volver a calentarse, es decir, va a volver a aumentar la temperatura, porque en el punto 2 ya baja tanto la temperatura como la presión. Entonces, en el caldero lo que hacemos es bajar esa temperatura, aumentarlo ahora, ¿no? Entonces, en este caso ya no podríamos aumentar la presión, pero sí se podría aumentar la temperatura con la adición de calor que se está haciendo en la caldera. Por lo tanto, mi fluido va a atravesar todo este ciclo y va a volver al punto 3. Y en el punto 3 ya no va a tener una presión y una temperatura tan elevada como el punto 1. O varía diferentes casos. Por ejemplo, el problema me dice que la temperatura 1 y la temperatura 3 son 400 grados centígrados. Por lo tanto, yo diría que en el punto 3 y el punto 1 la temperatura son las mismas, es decir, que tengo una temperatura igual. Pero la presión no me dice nada de eso. Me dice que la presión 1 es 4 megapascales y la presión en 3 es 0,4 megapascales. Eso quiere decir que la presión en el punto 3 no es tan elevada. Y como no es tan elevada, va a introducirse a una turbina, pero a una turbina de baja presión. Entonces va a atravesar nuevamente mi turbina y siempre va a haber un porcentaje que no se puede convertir en potencia. Entonces aquí yo tendría un trabajo de baja presión o de la turbina de baja presión. De acá, en el estado 4 yo tendría nuevamente bajaría mi presión, bajaría mi temperatura y en el punto 4 yo tendría, vamos a decir, condiciones del agua con propiedades tal vez no muy favorables para que pueda entrar directamente una bomba. Por esa razón se le coloca un condensador para evitar que dañe mi bomba. Por lo tanto, lo que hace el condensador es convertir toda esta parte de acá, que tiene una mezcla de líquido y vapor, lo va a convertir directamente a solo líquido. Por eso me dice que en el punto 5 mi fluido, el agua en este caso, va a salir como líquido saturado. Por lo tanto, ya en el punto 5, al entrar a la bomba 1, esto ya va a ser solamente agua, ¿no? Entonces solamente va a ser agua, va a aumentar la presión nuevamente en el punto de la bomba 1, va a aumentar la presión, no será una presión muy elevada como en un principio, pero sí va a ser una presión que en el problema me dice que es de 0,4 megapascales. Por lo tanto, en el punto 6 yo ya tengo una presión elevada, no ha aumentado la temperatura, pero sí aumenta la presión. Y después de esto, como no tengo todavía, vamos a decir que em, no tenemos las condiciones necesarias, entonces lo vamos a introducir a un calentador de contacto directo. Entonces en el calentador de contacto directo va a entrar de esta forma mi fluido y se va a mezclar de manera directa, por eso le decimos de contacto directo, con el fluido que ha sido una parte de lo que ha venido de la turbina de alta presión. Entonces estos dos se mezclan y al final nos va a salir un único fluido, el cual en el punto 7 va a estar a condiciones de líquido saturado y nos dice, perdón, la presión igual a 0,4 megapascales. Y básicamente esto terminaría ahí y volvería a iniciar mi ciclo.
Entonces lo importante acá es en el punto de acá. Vamos a ver que hay un porcentaje que se va a salir y no sabemos cuánto va a ser ese porcentaje. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo le voy a colocar a esto como si fuera una variable. El porcentaje que se está yendo a la turbina de baja presión no conozco. Por lo tanto, yo le voy a llamar Y. Y como sé que ese porcentaje va a ser un porcentaje del total, yo al total le voy a poner 1, simplemente para, vamos a decir, para que no sea tan complejo. Y si yo tengo y que se está yendo acá, entonces en el punto A yo tendría un valor de 1 menos y, ¿no? El porcentaje total menos el porcentaje que se ha ido a la turbina de baja presión. Entonces, básicamente, estas son las proporciones para mi caso. Eso quiere decir que en el estado B, en el estado 3 va a ser Y, el flujo másico, en el 4 va a ser Y, en el 5 va a ser Y y en el 6 va a ser Y. En el estado A va a ser 1 menos y, el flujo másico, y en los demás estados va a ser 1. Es decir, en el 7 va a ser 1, en el 8 1, en el 1, valga la redundancia, va a ser 1, y eso va a ser mi flujo másico. Eso es necesario que hagan ustedes, siempre, ¿no? Entonces, antes de cualquier resolución, tienen que particionar esta parte. Una vez que hacemos esto, lo siguiente que tenemos que preguntarnos es qué es lo que yo quiero hallar. El problema me pide la eficiencia térmica, pero la eficiencia térmica, como ya habíamos visto en las clases, es igual a 1 menos el calor de salida, perdón, esto vamos a colocar otra vez, calor sobre calor, ¿no? Entonces este es el calor, normalmente este es de entrada y este es el calor de salida. Y eso es lo que habíamos visto en este punto de acá, ¿no ven? ¿Dónde está? Está más acá. Acá está. Donde decíamos que la eficiencia térmica es el 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Creo que eso es lo que pusimos, ¿no? Tal vez nos estamos equivocando. Al revés lo puse. Ya. Es el calor de salida sobre el calor de entrada. Entonces, esa sería mi ecuación para hallar. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿dónde está habiendo un calor de salida? Solamente en el condensador. ¿Y dónde está habiendo un calor de entrada? Solamente en el caldero. Pero en el caldero está atravesando dos veces, si se dan cuenta. Va a haber un calor de entrada para los puntos 8 y 1 y va a haber otro calentador. Vamos a ver, no, no va a ser otro calentador, sino es que va a ser otro calor de entrada para el estado B y el estado 3. Por lo tanto, al final va a ser esto. 1 menos el calor de salida va a ser 1 nada más. Todo esto sobre el calor de entrada, que va a ser calor de entrada 1, vamos a ponerlo, más calor de entrada 2. Y con eso ya tendría una ecuación para poder hallar lo que yo quiero hallar. Entonces, en este punto ya tengo que analizar, podría analizar cada punto, es decir, podría analizar el calentador, la bomba 2, la bomba caldero, turbina de alta presión, turbina de baja presión, y podría hacer todo eso. Pero ahora la consulta sería si me conviene hacer todo eso. Entonces, lo principal que pueden hacer es de manera directa poder encontrar las ecuaciones de las, vamos a decir, de los volúmenes de control que realmente nos interesa. En este caso puede ser de la bomba, no, bueno, en este caso puede ser del caldero. Solo vamos a borrar para que se note bien. Y listo. Ok, listo. Ahora sí. Vamos a decir lo siguiente. Calor de salida. Y solo hay un calor de salida en el condensador. Por lo tanto, en el condensador, ¿qué hacemos? Decimos que el calor de salida es igual a la salida menos la entrada. Y esto tiene que tener un signo negativo. Entonces yo digo que es igual a la salida. ¿Cuál es la salida? Es el estado 5. Entonces yo digo entalpía 5 menos la entrada, que sería entalpía 4. Y esta sería mi ecuación 1, vamos a decir. Luego tendría que hacer para el caldero. Caldero. ¿Y eso qué es lo que tendría que hacer? Yo tengo que decir que mi calor de entrada es igual a ¿qué? Mi calor de entrada es igual a, vamos a decir, ¿dónde está? Vamos a decir el calor de entrada 1
va a ser a lo que está saliendo menos lo que está entrando. En este caso sería entalpía 1 menos entalpía 8. Entalpía 1 menos entalpía 8. Eso sería mi ecuación 2. Y el calor de entrada 2, que sería mi entalpía 3 menos bueno, vamos a salida menos entrada, que sería entalpía 3 menos entalpía en el estado B. Entalpía 3 menos entalpía en el estado B. Y esa sería mi ecuación 3. Ahora yo quisiera que participen un poco. Según ustedes y según lo que les había mencionado, ¿estaría bien las ecuaciones? ¿O hay algún error? La ecuación del condensador Auxi le falta, creo que la Y. Exacto, le falta esta Y. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Cristian, creo, ¿no? Sí, Auxi. Ya, gracias, Cristian. Veo que es así tu nombre. ¿Sí es verdad? Sí, Auxi. Divini. Listo, gracias. Así como su compañero decía, yo tengo que afectar por este porcentaje de flujo másico que está atravesando. Para el condensador, perdón, por un lado tiene que ser Y. Para el calor de entrada 1, que sería entre los estados 1 y 8, solamente es 1. Pero para la entrada, el calor de entrada 2 es entre el punto 3 y B. Por lo tanto, tiene que estar afectado nuevamente con Y. Entonces, esta parte multiplicamos por y tendríamos esta parte de acá. Ahora, tengo que hallar las entalpías. Entalpía en 5, entalpía en 4, entalpía en 1, entalpía en 8, entalpía 3 y entalpía en B. Algo que es interesante en esta parte de acá, si hacemos un breve análisis, podemos decir que el estado 2, vamos a decir que el estado 2 va a ser igual el estado A y va a ser igual el estado B. ¿Por qué? Porque si nosotros, vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una ollita. Listo. Ya, mi ollita medio feita, pero ya, se entiende que es una olla. Y en esta olla vamos a decir que hay agua. Entonces aquí está agua. Esta agua está hirviendo y se me ocurre meter un vasito de agua y sacar de este porcentaje, de todo un total, un vaso de agua, básicamente de esta forma. Y este vasito tiene nuevamente esa agua. Entonces, lo que aquí me interesa es las propiedades. En este punto, vamos a decir, eh, en esta ollita, yo voy a tener presión, temperatura, volumen específico, podría tener entalpía, energía interna y varias cosas más, entropía y todo eso. Pero al sacar yo un porcentaje de esta masa, la pregunta sería, ¿tendría las mismas propiedades que la de aquí adentro? Sí, Auxi. Exacto. Sí tendríamos las mismas propiedades. Es lo que habíamos mencionado cuando encontrábamos o cuando hacíamos que nuestras propiedades sean intensivas o sean propiedades específicas. Es decir, que no dependan de la masa. Y un ejemplo que es más fácil para comprender para nosotros es la densidad. Si yo tengo en un tusil de agua una densidad de, vamos a decirte, 990 kilogramos por metro cúbico, si yo saco un balde, vamos a decir, o un vaso de esa misma agua, del mismo tusil, y mido la densidad, voy a obtener una densidad igual que la del tusil. Es decir, no importa la cantidad de masa que yo tenga. ¿Cuál es tu nombre, perdón, del que me comentó o que me respondió? Ah, Abel Los Auxi. Ya, gracias. Gracias, Abel. Entonces, básicamente, eso es lo que tendríamos acá. Entonces, de este concepto, yo digo que mi estado 2 va a ser igual a mi estado A y igual al estado B. Por lo tanto, mis propiedades del punto 2 va a ser las propiedades de A y las propiedades de B. Por lo tanto, en la parte de acá, yo ya tendría propiedades para B, ya tendría propiedades para A, con ayuda solamente de la entalpía 2. Lo que a mí me interesa es hallar las entalpías en 1,
en 3, en 8, en 4, en 5 y entalpía en B. Y además tengo que hallar Y. La forma en que ustedes tienen que hallar Y, o este porcentaje, vamos a decir, el porcentaje es haciendo un análisis para el calentador de contacto directo. ¿Se acuerdan que en un calentador de contacto directo no hay un calor de entrada, ni un calor de salida, ni un trabajo de entrada, ni un trabajo de salida? Solamente es como una mezcladora, ¿no? Entonces, una mezcladora lo que hace básicamente es mezclar, nada más. Eso es lo que hace. Entonces, el calentador directo, vamos a decir que tiene dos entradas y una salida. Por lo tanto, si hacemos un balance de energía para el calentador de contacto eh, directo, tendríamos que las entradas, la suma de las dos entradas es igual a la salida. Por lo tanto, sería Y por la entalpía en B, perdón, no entalpía en B, sino entalpía en 6, creo que es en el estado 6, lo que está entrando, una parte, más 1 menos Y por la entalpía en A. Y esto me tiene que dar igual al porcentaje que es 1 por la entalpía en 7. Entalpía en 7. Entonces de acá, si yo empezaría a despejar, voy a obtener que esto va a ser Y H6 menos HA. Y el otro lado va a ser H7 menos la entalpía en A. Despejando, Y va a ser entalpía 7 menos entalpía A. Y todo esto sobre entalpía 6 menos entalpía A. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar esta Y, que me va a servir para encontrar lo que yo quiero. Muy bien, entonces si se dan cuenta, yo tengo que hallar entalpía en 1, tengo que hallar entalpía, ahora tengo que hallar entalpía en 6, 7, entalpía en A, entalpía en B, entalpía en 3, en 8, en 5, en 4. La única entalpía que tal vez no necesitaría es la entalpía en 2, pero si se acuerdan, hemos dicho que la entalpía en 2 va a ser la entalpía de A y va a ser la entalpía de B. Por lo tanto, de igual manera tendría que hallar entalpías en todos los puntos. Entalpía 1, 2, 3, 4, 5, en el otro lado 6, 7 y finalmente la entalpía 8. Entonces tengo que hacer propiedades para mis 8 estados. Bueno, en realidad son 10, solo que 3 tienen las mismas propiedades. Entonces tendríamos que hacer estado 1, estado 2, estado 3, estado 4, estado 5, estado 6, estado 7 y finalmente estado 8. Y una vez que ya tenemos esto, tendríamos que ver el estado 1. ¿Qué propiedades tengo? Temperatura 1 y presión 1. Por lo tanto, vamos a colocar eso. Presión 1, 4 megapascales. Temperatura 1, 400 grados centígrados. Ya tengo dos propiedades. Perfecto. Para mi estado 2, ¿qué es lo que yo tengo? En el estado 2 solamente tengo presión 2, ¿verdad? Presión 2 que es igual a 0.4 megapascales. Presión 2 es igual a 0,4 megapascales. ¿Qué más? ¿Qué más de dato tendría? Solamente eso en el estado 2. Luego también tendría para mi estado 3, ¿cuál sería? Para mi estado 3 yo tendría temperatura 3 y presión 3. Por lo tanto tendría presión 3 que va a ser igual a 0,4 megapascales. Y la temperatura va a ser la misma que la temperatura 1. Va a ser igual a 400 grados centígrados. En estado 4. En el estado 4, nuevamente, ¿qué datos tengo? Solamente tengo la presión. Por lo tanto, presión 4 va a ser igual a 10 kilopascales. Luego viene el estado 5. El estado 5 sería el punto 5, lo cual tengo una presión 5 y también tengo una calidad 5. Eso es lo bueno del estado 4, que es presión 4, 10 kilopascales y calidad 5, perdón, 0. En el estado 6, ¿qué datos yo tengo? En el estado 6 solamente tengo presión 6 y nada más, solamente tengo eso. Presión 6, que es igual a 0.4
megapascales. 4 megapascales, perfecto. En el estado 7, ¿qué datos tengo en el estado 7? En el estado 7 tengo calidad 7 y presión 7. Por lo tanto, tendría presión 7, que es 0,4 megapascales. Y calidad 7, que sería igual a 0. Y finalmente el estado 8, que tendría este punto de acá. ¿Qué datos tendría? Tendría presión 8, que es 4 megapascales. Y creo que solamente tendría eso. Presión 8, que es igual a 4 megapascales. Alguien creo que quiere entrar. Ya. Perfecto. Hasta ahí yo creo que se entiende todo, ¿verdad? Y ahora la pregunta sería, ¿qué hago con los que me faltan datos? Porque hay varios estados que no tengo. Por ejemplo, el estado 2, el estado 4, el estado 6, el estado 8. Y algo que tienen que darse de cuenta es que si les están dando eficiencias, eso quiere decir que sus turbinas son reales. Entonces, cuando ustedes vean eficiencias, así, haciendo un paréntesis acá, aquí estamos, acá, perfecto. Haciendo un paréntesis, cuando ustedes tengan como dato eficiencia de la turbina, ustedes tienen que considerar que de manera indirecta el problema les está diciendo que van a tener dos estados que analizar. Un estado, vamos a decir, de la turbina real y otro estado de la turbina ideal. Si son dos turbinas, entonces sería 4 estados. Para nosotros, ¿cuáles son los estados de la turbina? Más que todo, el estado que vamos a ver es el estado 4, porque en el estado 3 yo tengo datos y en el otro va a ser en el estado 2. Por lo tanto, yo voy a tener que para la turbina, vamos a decir, para la turbina de alta presión, yo tengo que considerar el estado 4, y se acuerdan que le colocábamos S y en estado 4A. El estado 4S y el 4A van a tener la misma presión, 10 kilopascales, y esto también 10 kilopascales. Pero el estado 4S quiere decir que es un estado ideal. Si nosotros graficamos acá nuestro gráfico T versus S, acá está T versus entropía, lo normalmente, vamos a colocar aquí el gráfico, lo ideal sería, vamos a posarlo por un momentito, y así de esta forma. Lo ideal sería más o menos que estaría representado de esta forma. Va a venir una línea acá, que va a ser la de presión baja. Va a venir acá otra línea, que va a ser de presión media. Y va a venir una línea más, que va a ser de presión alta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si vemos acá en el gráfico, vamos a tratar de copiar esto un ratito para que se entienda mejor y no sea más fácil. Entonces, vamos a decir lo siguiente. En el estado 4 va a atravesar un condensador, por lo tanto mi estado 4 sería más o menos por este punto de acá. No sé si es acá o es acá afuera, no estoy seguro. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Digamos que este va a ser mi 4 verdadero. Por lo tanto, mi estado 3, ¿dónde estaría? Este 4 va a venir hasta un punto que va a ser el estado 5, y el estado 5 me dice que es calidad 0, por lo tanto tiene que chocar sí o sí con la línea de líquido saturado. Ahora sabemos que la bomba no nos está mencionando si es ideal o es real, por lo tanto va a haber una, vamos a decir que es ideal, o bueno, en este caso me está dando algo interesante, me está diciendo que la bomba no tiene trabajo de entrada, y eso es algo raro. Entonces vamos a tratar de colocar con líneas segmentadas porque no conocemos si esto es una recta o no es. Pero lo que pasa es que aumenta hacia una presión media, que sería la presión 6. Ahora la presión 6, por un lado, va a entrar a un calentador de contacto directo. Entonces va a atravesar, vamos a decir que va a ir hasta este punto más o menos. Va a aumentar sus propiedades, o vamos a ver de qué manera se va a producir esto. Pero va a cambiar. Entonces vamos a decir de qué forma va a cambiar. Por un lado tendríamos hasta el punto 6. Luego de eso tendríamos lo siguiente. Tendremos que
hay un calentador de contacto directo y de ese calentador de contacto directo sale el estado 7. Entonces, para nosotros, el estado 7, ¿cómo tendríamos que relacionarlo? Ver, eso, ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo creen que se debería relacionar, chicos? Para que pueda ser medio participativo esto. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O no tienen ninguna idea, chicos? Ya, espero que realmente podamos tener un poco de idea. Pero la idea es lo siguiente. En el estado 6, yo no voy a tener vamos a decir, yo voy a tener como líquido comprimido. Y el estado A, van a ver que tiene que tener, no va a ser obviamente líquido comprimido, pero sí va a ser una presión a la misma que va a tener el estado 6. Eso es lo que la condición. Y el estado 7 tiene que tener la misma presión que el estado 6. Y es justamente lo que nos menciona estas presiones de acá. Por eso nos da como dato presión 2, presión 3, presión 6, presión 7. Que estas presiones, de manera indirecta, nos están diciendo que tienen que ser sí o sí iguales. Por lo tanto, en esta línea que hemos dibujado acá nosotros, en esta de acá, tienen que estar los estados 2, 3, no, no es 3, es el 2, bueno, sí creo que sí es el 3, el 6 y el 7. El 2, el 3, el 6 y el 7. Entonces, estos sí tienen que estar. Ahora vamos a ver de qué forma. Porque de acá, del punto 6, va a pasar el contacto directo, es decir, va a aumentar un poquito su temperatura, pero va a llegar hasta el punto el 7. ¿Y cómo tiene que ser el punto 7? El punto 7 tiene que ser líquido comprimido. Es lo que me dice el problema, por lo tanto, este sería mi punto 7. Y nuevamente va a atravesar el punto 7 una bomba. Por lo tanto, va a haber otra elevación de presión hasta un punto 8. Y de acá, ya del punto 8, pasamos a un caldero, perdón, y del caldero me dice que la presión 1 va a elevarse. Es decir, ya en el caldero automáticamente en el estado 8 va a ser igual a mi estado 1 y va a tener una presión, y acá nos dice, de 4 megapascales. Es la presión más alta. Por lo tanto, yo tengo un estado 8 y en esta misma recta, bueno, vamos a decir, en esta misma curva, que es la isóbara de 4 megapascales, esta es la de 0.4 megapascales y esta es la de 10 kilopascales. Entonces, en la de 4 megapascales tiene que estar la presión 1. Digamos que acá va a estar mi presión 1. No sé con exactitud. Puede que esté adentro, puede que esté afuera, pero no lo sé. Entonces va a atravesar mi turbina hasta un estado 2 y lo ideal sería que atraviese de esta forma, ¿no? Que venga a este punto y que este sería mi estado 2. Y eso diríamos que en este punto, pues mi turbina, vamos a decir que mi turbina ha atravesado de manera ideal, es decir, con entropía constante, hasta el punto 2. Pero lo que me dice el problema es que hay una eficiencia. Por lo tanto, esto automáticamente va a tener una curvita más o menos así, y va a llegar hasta el punto 2A. Y esto se llama, normalmente le colocamos 2S. Muy bien, una vez que tenemos eso, tenemos este punto de acá. Ahora, no se olviden que este punto, vamos a ponerlo con un circulito, este punto es el punto 2, es el punto A y es el punto B. Son lo mismo. Y acá tengo también que considerar que en esta línea de acá tiene que haber una, tiene que haber un estado 3. Por ejemplo, ahorita ya hemos visto, tenemos un estado 6, aquí está, el estado 7, aquí está, el estado 2 ya está acá, y el estado 3, ¿dónde estaría? Entonces acá vamos a un poquito borrarlo esa parte para que tenga sentido y puedan ver, observar eso. Entonces esto es como es una isóbara. Normalmente la isóbara empieza a ser así, o sea, empieza a alargarse hacia arriba. Entonces así normalmente es, ¿no? Entonces en el punto 2 no se olviden que se va a partir en A y en B, y la parte de B va a volver al calentador. Y lo que me dice es que en el punto B calienta hasta el estado 3. Y en el estado 3 la temperatura es la misma que la temperatura 1. ¿Dónde está? Aquí está.
Entonces, mi punto tiene que estar de manera alineada, vamos a decir, con el punto 1. Y aquí sería mi estado 3. Y de este estado 3 recién va a venir a la turbina de baja presión y va a bajar hasta el condensador. Si yo lo hago de manera, vamos a decir, vamos a ponerlo, como les daba por ejemplo esto, no es como tal en la gráfica, pero de manera podemos ver esta curva así. Y si fuera de manera ideal, esto tendría que bajar de manera recta y esto puede ser el estado 4. Entonces, nuevamente el estado 4 nos dice que hay una eficiencia de la turbina, por lo tanto vamos a tener una parte ideal que sería 4S y tendríamos una parte real que sería el 4A. Y terminaríamos acá, porque en el estado 4 o para este punto, esta isobara de acá de 10 kilopascales, solo tenemos que tener el estado 4 y el 5. Y básicamente este sería mi gráfica. ¿Para qué yo he dibujado tanto? ¿Para qué me he hecho tanto lío? Porque en realidad, si yo no entendía esta gráfica, no podía relacionar mi turbina. Al final, la eficiencia de una turbina, ya sea de una alta presión o baja presión, está relacionado con esto de acá. ¿Se acuerdan lo que habíamos hecho en el anterior, ¿dónde está? Creo que es acá. Cuando habíamos visto la eficiencia de la turbina, decíamos que es el trabajo real sobre el trabajo ideal. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuál sería mi trabajo real? Para mi turbina de alta presión, vamos a colocar eficiencia de la turbina P. Trabajo de real sería el trabajo que va a ir de 1 a 2. Entonces sería entalpía 2 a menos entalpía 1. Y como son trabajos de salida, esto sería negativo. Y en la parte de abajo, de la misma forma. Pero este va a ser ideal, que sería entalpía 2S menos entalpía 1. Entonces de acá yo tendría una relación entre entalpía 2A menos entalpía 1 sobre entalpía 2S menos entalpía 1. Y de la misma forma, si hago una eficiencia de la turbina para la turbina de baja presión, yo tendría una relación de la misma forma. Voy a hacerlo de manera directa, que sería entalpía 4A menos entalpía 3 y entalpía 4S menos entalpía 3. Y ahora acá sí, no, ya tenemos estas dos fórmulas, evaluamos. Este es dato, este puedo encontrar, este también. Y de la misma forma acá, estos dos puedo encontrar. El problema está en encontrar la entalpía 2S o la entalpía 4S. Entonces lo que nosotros hacemos es hallar el ideal, que sería entalpía 2S o entalpía 4S, y con eso poder hallar el real, que sería entalpía 4S. Entonces acá lo que me faltaría hallar es la entalpía 4S. Y ese es el objetivo de esta explicación. Entonces, lo que yo voy a hallar, ahora ya sé qué es la entalpía en el estado 2S, es decir, en el ideal. Por lo tanto, mi entropía en 2 va a ser la entropía en 1. Y mi entropía en 4 va a ser la entropía en 3. Y ahora, ¿qué hago para los estados 6 y 8? Bueno, analizaremos. Decíamos que en una bomba hay un trabajo de entrada. Vamos a ver esta parte de acá. Esto lo vamos a poner para la bomba 1. El trabajo de entrada, decíamos, en una bomba es igual a la salida menos la entrada. Para nosotros, la salida para la bomba 1 sería entalpía 6 menos entalpía 5. Como es trabajo de entrada, sería positivo. Por lo tanto, sería entalpía 6 menos entalpía 5. Y de la misma forma, para la bomba 2, yo tendría que el trabajo de entrada va a ser igual a la entalpía 8 menos la entalpía 7. Pero me dice un dato interesante, que estas no tienen trabajo. Este es 0 y este es 0. Entonces la entalpía 6 es igual a mi entalpía 5. Y mi entalpía 8 es igual a mi entalpía 7. Entonces yo tengo esta relación ahora. Entonces, para mi estado 6, mi entalpía 6 va a ser igual a mi entalpía 5. Y para mi estado 8, mi entalpía 8 va a ser igual a mi entalpía 7. Y con eso ya tengo dos propiedades para cada estado. Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer. Ustedes
pueden ir ahorita a tablas, pero la idea para que no nos tardemos mucho, no vamos a copiarnos de este punto, donde acá ya tenemos qué entalpías tenemos, y vamos a tratar de copiarlo de acá directamente, para no tardar mucho. No nos conviene copiarlo, mejor lo copiaremos. Vamos a tener entropía 1, que es igual a 6,7714. Luego vamos a tener entalpía 1, que va a ser igual a 3214,5. Estado 2S, ¿cuánto va a ser? Va a estar conformado por estas propiedades, son las mismas. Entonces me va a dar una entalpía 2S, que va a ser igual a 2686,47. 86,47. No le estoy poniendo las unidades, por si acaso. Para el estado 3, voy a tener entropía 3 y entalpía 3. Entropía 3 va a ser igual a 7,9003 y entalpía 3 va a ser igual a 3273,9. Luego la entalpía 4S. Vamos acá, me va a dar una entalpía 4S igual a 2504,72. 2504,72. Venimos a la entalpía 5. Entalpía 5 sería 191,81. Vamos acá, 191. Vamos a poner acá. Y lo vamos a poner así mejor. Entalpía 5 es igual a la entalpía 6 y es igual a 191,81. Y listo. Y nuevamente, entalpía 8 es igual a la entalpía 7 y este es igual a 604,66. 604. Vamos a colocar esto nuevamente. 604,66. Y eso es lo que tendríamos de propiedades. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos hallar esto. Pero antes de eso, tengo que hallar las entalpía 2A y entalpía 4A. Entonces, despejando de esas ecuaciones, esto vamos a tratarlo de... No está bien de esta forma. Entonces, en vez de esto, vamos a ponerlo, esta parte de acá, este punto. Y esto nos quedaría así, de esta forma, ¿no? Entonces, entalpía 2A, despejando de esa ecuación, me quedaría que va a ser igual a la entalpía 1 más la eficiencia de la turbina de alta presión por la entalpía 2S menos la entalpía 1. Entonces yo tendría entalpía 1 más eficiencia de la turbina de alta presión multiplicado por entalpía 2S menos entalpía 1. Y esto, por favor, si alguien lo puede calcular, me dicta el valor. Y acá tendría la entalpía 4A, que va a ser lo mismo, solo que entalpía 3 más eficiencia de la turbina de baja presión multiplicado por entalpía 4S menos entalpía 1. Entonces la operación podemos bajarlo de acá directamente. Reemplazando datos en la misma, aquí tal vez me equivoco, lo hemos cometido el error, creo que está bien. Nosotros lo hemos asumido como si fuera esto al revés, ¿no? A ver, es más, entalpía 2S, sí está bien, sí está bien. Solo lo hemos cambiado nada más. Entonces esto vamos a arreglarlo. ¿Cuánto le sale por si acaso? Para no usar esto. ¿Cuánto le sale este valor, chicos? Lo pueden calcular mientras tanto. Y estos valores de entalpía 2A va a ser igual a la entalpía A y va a ser igual a la entalpía B. Recién, este valor es el real, no el que hemos encontrado idealmente. Si no es el real, va a ser igual a la entalpía A y en la entalpía B. Entonces, ¿cuánto le sale, chicos? ¿Alguien lo puede calcular? A ver, mientras tanto, puedo... La entalpía 1 para nosotros es 3214,5 más la eficiencia de la turbina de alta presión es el 87%, por lo tanto sería 0,87 multiplicado por la entalpía 2S, que sería 2686,47 menos
entalpía 1, 3214,5. Con eso tendríamos el valor de la entalpía 2A, que sería 2755,11. Y lo mismo podemos hacer para la entalpía 4A, perdón, que sería la entalpía 3, que es 3273,9, más 0,86 multiplicado por entalpía 4S, que sería 2514,72, menos 3273,9, lo cual da un resultado de 2621,000, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que sería. Y a nosotros, al hacer el cálculo, nos salía 2755,11 y 2612,41 nos saldría aquí. Solo que, a ver, ¿qué hemos hecho de diferente? 3273,9, está bien. El otro es 2504,72. Ahí yo le puse 2514. Es 2504 por si acaso. Y eso nos saldría, ahora sí, 2612,41. Y este valor sería lo siguiente. Sería 0,4,72. Y esta sería la entalpía 2A y entalpía 4A. Básicamente tendríamos esta ecuación. Una vez que ya tenemos eso, ya pues podemos primeramente hallar Y, que va a ser entalpía 7 menos entalpía A. Entalpía en 7, ¿cuánto es? 604,66. Menos entalpía en A, que va a ser 2755,11. Y todo esto sobre entalpía 6. ¿Cuánto es la entalpía 6? Es 191,81 menos lo mismo, 2755,11. Y me va a salir un valor de, haciendo la operación, me va a salir 604,66 menos 2755,11. 191,81 menos 2755,11. Entonces nos va a salir un valor de 0,839. Eso debería salirnos acá. Entonces vamos a verificar y justamente nos sale eso, ¿no? 839. Esto directamente lo he operado. Entonces, finalmente tendríamos esta Y. Una vez que ya tenemos Y, podemos hallar esos valores de las ecuaciones, ¿no? Entonces acá vamos a tratar de calar otra pestaña más. Es medio larguito este ejercicio. Entonces lo que nos quedaría hallar es el calor de salida. ¿Qué va a ser el calor de salida? Vamos acá. Calor de salida va a ser igual. ¿A qué nos dice? Va a ser igual a la entalpía Y multiplicado por la entalpía 5 menos la entalpía 4. Considerando el 5 sería el signo, perdón, Y multiplicado por la entalpía 4 menos la entalpía 5. ¿Y cuánto es? 0,839. Entalpía 4, ¿cuánto es? La 4A, por si acaso, la real. 2612,41. 2612,41. ¿Y la entalpía en 5 cuánto sería? 191,81. Vamos a operar. ¿Alguien si puede? Lo calcula, por favor. Luego tendríamos el calor de entrada 1. ¿Cuánto sería el calor de entrada 1? Para mí sería el calor de entrada 1, entalpía 1 menos entalpía 8. Entonces, ¿cuál es la entalpía 1? Es 3214,5. 3214,5 menos entalpía en el punto 8. ¿Dónde está? Aquí está el punto 8, que sería 604,66. 604,66. Y finalmente el calor de entrada 2, que me daría un resultado de Y nuevamente 0,839 multiplicado, pero ¿por qué? Aunque creo que acá es, ¿dónde está? Aquí está. Entalpía 3 menos entalpía B, o sería entalpía 2A. Entalpía 3, ¿cuánto es? Este es 1273,9. 3273,9. Y menos la entalpía de B, 2755,11. Y esta sería mis respuestas. Operando ahora, si alguien lo tiene, alguien lo ha calculado, por si acaso, chicos.
Creo que no. Entonces, a ver, el primero a mí me sale 2030,9. Luego me saldría 3214,5 menos 604,66. Saldría un valor de 2609,84. Y finalmente sería 0,839 multiplicado por 3273,9 menos 2755,11. Y eso me saldría un valor de 435,26. Y eso podríamos verificarlo. Tal vez yo me he cometido el error al operar. Y deberíamos ver. Calor de entrada. Bueno, acá está el total directamente. Ha multiplicado 0,839 por 3273,9 menos 2755,11. Y ha hecho la suma básicamente de estos dos. Que al final, si lo sumamos, nos va a dar un valor de 3000 casi, ¿no? Y luego el calor de salida sería 2030,64, lo cual nos sale 2030,9 a nosotros, ¿no? Entonces, eso es debido a lo que hemos considerado 0,839. Entonces, finalmente, la eficiencia térmica, para mi caso, sería 1 menos el calor de salida, 2030,9 sobre, perdón, entonces sería 2030,9, todo esto sobre 2609,84 más 435,26. Y esto me daría un valor de 1 menos 2030,9, todo esto sobre 2609,84 más 455,26. Me saldría un valor de 0,337. Es decir, que mi eficiencia térmica sería igual a 33,7%. Y esta sería la respuesta. Porque eso nos sale aquí igual. 33,31. Bueno, aquí nos sale 33,31. A nosotros nos sale 33,74 o 7. Entonces, básicamente esta es la forma. Aquí yo le puse 55. Esperen un ratito. Este es 35 por si acaso. Esto tal vez va a ser variar acá. A ver, permítanme. Esto sería 35. Entonces, esto saldría así. 31 saldría. 31, está bien. La eficiencia térmica sería 33,31%. Y esta sería, bueno, o este sería nuestro resultado. No sé si tienen alguna consulta. Ahora la gráfica, si se dan cuenta, nos pedía el problema. Normalmente la gráfica debería ser de esta forma. Vamos a cortarlo todo esto. Y la gráfica debería ser de esta forma. Vamos a pausarlo esto. Y en el punto de las bombas es necesario que analicen, porque les va a dar un poquito así. Es decir, que la entalpía en 6 no es la misma que la entalpía en 5. Y la entalpía en 7 tampoco es la misma que la entalpía en 8. Por lo tanto, va a haber una curvita acá que es más o menos de esta forma. Entonces, es así de esa forma. Y de acá tendría que ser de esta forma. Entonces, nuestra gráfica sería más o menos de esta forma. Entonces, sería así nuestra gráfica. Así. Y ahora, si ustedes quisieran hacerlo así, bien, podrían hacerlo de esta forma, ¿no? En el cual estamos especificando de dónde a dónde va a ir. Como acá les decía, aquí hay una curvita. Ustedes lo pueden analizar haciendo las propiedades. Por el tiempo no lo vamos a tratar de hacer, pero lo pueden hacer de esa forma. Entonces, algo importante en estos que son muy largos, es importante tratar de hacer con un orden. Normalmente, yo les sugería hacer balance de masa, balance de energía. Pero en estos casos, a veces ya no es tan recomendado hacer eso. Es necesario colocar las ecuaciones de lo que nos están pidiendo y conforme de lo que nos piden, hacer el balance de energía, propiedades y luego reemplazar. O sea, básicamente tendrían que colocar esto primero y después las demás. Entonces, básicamente sería eso, chicos. Espero que se haya entendido.
Y si tienen alguna consulta, pues lo digan, ¿no? Entonces, eso sería. Pasaremos a otro ejercicio. Vamos a tratar de acabar este. Auxi, Sí. tengo una consulta. En las bombas y en las turbinas o sea, sí siempre se va a trabajar como ideal. En las turbinas no se han trabajado como ideal, se han trabajado como real. Por eso tenemos estas ecuaciones de acá. Como les decía, cuando ustedes vean una eficiencia en la turbina, ustedes de manera indirecta tienen que pensar en dos estados, que van a analizar un estado real y un estado ideal. Ahora, aquí hay un error. Muchas veces eh, los, lo que hacen es lo siguiente. Acá dicen, bueno, este es el trabajo real y este es el trabajo ideal. Y lo que hacen es lo siguiente. Yo hago el trabajo ideal y lo multiplico, mi trabajo real va a ser igual a la eficiencia por mi trabajo ideal. Y hacen de esta forma, de manera directa. Y está bien, no está mal. Lo que hacen, pero, una vez que han encontrado el real y en las ecuaciones, vamos a decir en el calor calor de entrada 2 salida, los que son reales, por ejemplo, la entalpía 4A, ya no los reemplazan esta entalpía 4A, la que hemos encontrado nosotros, sino directamente le reemplazan la 4S. Entonces, en vano ha servido, no les ha servido de nada hacer esto, si al final igualmente han utilizado la ideal. Entonces, lo que les recomendaría es tener cuidado con eso y es que hagan estos dos estados para que no tengan esos inconvenientes. Y acá tal vez podríamos también aumentarle, que esto sería entalpía 4A, es decir, el real, y esta entalpía B pues sería entalpía 2A. Y listo. Pero en las turbinas lo normal es que sean ideales, pero en este caso eran reales, que decir que tenían eficiencias. En este caso las bombas eran, no vamos a decir ideal, porque lo ideal es que tengan un trabajo de entrada, pero eran bombas que no necesitaban trabajo, eran medio, vamos a decir que solamente ellos producían su trabajo, ¿no? Que no necesitaban nada. Entonces, debido a eso, se ha considerado hacer ecuaciones para las bombas también, que aquí está bomba uno, que vemos que la bomba, en este ejemplo particularmente, está atravesando un proceso isoentálpico, es decir, a entalpía constante. Y la bomba 2 también, a entalpía constante. Entonces, eso sería respecto a tu pregunta. Las bombas no van a trabajar así siempre. Es un caso particular para nosotros. En otro ejercicio puede trabajar de manera diferente, pueden tener turbinas ideales, pueden tener turbinas reales, como pueden tener bombas reales o como bombas ideales. Así que tienen que estar preparados para poder resolver cualquiera de esos problemas. No sé si está claro tu duda o te he confundido más tal vez. Sí, Auxi, se entendió, gracias. La grabación se está grabando, ¿no, Auxi? Sí, sí se está grabando. Gracias. Ya. Gracias. Entonces pasaremos a resolver este ejemplo. Como les decía, este es un ejemplo que normalmente entra en su examen. Trataremos de hacerlo. ¿Qué dice en ese punto? Dice demostrar que la eficiencia de un ciclo dual Otto-Diesel es esta eficiencia de acá. Pero también, ¿qué me dice? Tiene una relación de compresión. Bueno, tengo que definir qué es relación de compresión. La relación de compresión es el volumen máximo sobre mi volumen mínimo. Entonces yo diría que mi relación R, perdón, aquí vamos a colocar nuevamente, borramos esto, va a ser R es igual a mi volumen específico 1 sobre mi volumen específico 2. Segundo, mi relación de corte de admisión, o sea, el RC. La relación de corte de admisión solamente se produce cuando hay un ciclo diésel, y es algo que tal vez no lo hemos explicado. Vamos a tratar de explicar de manera rápida. Está acá. Problema, no. Bien. 6 y esto sería. No, esto sería. Entonces, en los ciclos de potencia de gas, como tal, hay el ciclo diésel, que no lo hemos visto a detalle. El ciclo Otto lo hemos visto de mejor manera. El ciclo diésel, normal, lo ideal es, lo real es de esta forma, que haya un proceso de aspiración
y llega a un punto donde se hace la compresión adiabática hasta un punto B. Del punto B, normalmente no hay un chispazo acá. Lo que hay es un proceso de combustión. Se inyecta un combustible y se produce la ignición ahí, ¿no? Entonces, ese es el proceso de ignición donde se aumenta de manera brusca el calor y aumenta también vamos a decir, la temperatura, pero también la presión se mantiene constante, ¿no? De esa forma. Y en el punto C es donde ya acaba vamos a decir, va a acabar nuestro proceso y va a ser la expansión adiabática. Y nuevamente vuelve a salir, es decir, en la válvula de escape se abre y va a salir, ¿no? Mi gas en este caso. Entonces nosotros tenemos este proceso. Tenemos un proceso de 1 a 2 de compresión isentrópica. De 2 a 3 tenemos una adición de calor a presión constante. De 3 a 4, perdón, tenemos una expansión isentrópica. Y de 4 a 1 yo tengo un rechazo de calor a volumen constante. Entonces, en estos casos, primeramente podemos ver una relación de compresión, que sería entre el volumen máximo, que sería volumen 1, específico 1, y el volumen 2. Pero también tenemos una relación de corte de admisión, que sería entre el punto que es a presión, en el proceso que es a presión constante, es decir, el volumen específico 3 sobre el volumen específico 2. Entonces, eso ocurre en este punto, ¿no? Cuando hablamos vamos a decir, de este punto de acá, que es el ciclo diésel. Entonces, la relación de corte de admisión es el volumen 3 menos el volumen 2, es decir, hay una relación de corte de admisión. Estamos comparando el volumen 3, cuánto se está expandiendo en este punto. Entonces, veremos cuánto va a expandirse. Al final, esta relación de corte de admisión tiene mucho que ver con la eficiencia de un ciclo diésel o con la eficiencia térmica. Entonces, mientras mayor sea la eficiencia térmica, vamos a decir que a veces es menor perdón, mientras mayor sea la relación de corte de admisión, a veces es menor la eficiencia térmica. Por ejemplo, para un ciclo Otto, para un valor de 18, que sería la relación de corte de admisión, mi eficiencia sería aproximadamente, esto está medio raro ya, va a ser aproximadamente 70%. Pero, ¿qué pasa si mi relación de corte de admisión empieza a ser 2, 3, 4, incluso 4? Automáticamente, con la misma relación de corte de admisión, bueno, en este caso, perdón, la relación de compresión, va a ser una eficiencia de 0.5, es decir, ha bajado. Eso quiere decir que la relación de corte de admisión nos va a ayudar mucho para poder determinar una eficiencia del ciclo diésel óptimo. Y al final, en un ciclo dual, aparecen tres relaciones. Una que es la relación de compresión, debido al ciclo Otto. Una que es relación de corte de admisión, debido vamos a decir, al ciclo diésel. Y otra relación de presión, debido a que ha habido un cambio de presión. Es decir, el proceso que era del ciclo Otto, que era de 2 a 3 a volumen constante, había un calor de entrada. Entonces, debido a que vamos a decir que hay un estado más y se producen, gracias a que hay un estado, se producen dos procesos. Uno que es calor de entrada a volumen constante y el otro que es calor de entrada a presión constante. Y debido a eso hay una relación de presión, que es RP, que va a ser presión X sobre presión 2. Y eso es básicamente el concepto. Ahora acá, la relación de corte de admisión sería en la parte de acá arriba, es decir, en el proceso a presión constante. Entonces sería el volumen específico 4 sobre el volumen específico 3. Y finalmente la relación de presión ya nos da el problema. Me dice que es la presión 3 sobre la presión 2. Y con eso ya tenemos las tres relaciones. ¿Para qué definimos estas relaciones de acá? Porque al final yo voy a tener en función de todas estas relaciones, ¿no? Entonces, no se olviden que la eficiencia térmica, cualquier eficiencia térmica, se la puede calcular con la fórmula de 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Y en este caso, tenemos un calor de salida, que es este de acá, y tenemos un calor, bueno, dos calores de entrada, uno a volumen constante y el otro a presión constante. Entonces, el calor de salida, vamos a decir, con el signo negativo, va a ser igual a como ese volumen constante se ve multiplicado por la diferencia de temperaturas, o es decir, temperatura 5, o bueno, en este caso temperatura 1, perdón, menos temperatura 5.
Lo mismo hacemos para el calor de entrada. Vamos a decir que este sea el calor de entrada 1 y este que sea el 2. Entonces, calor de entrada 1. El proceso, cuando hay una adición de calor de entrada 1, es a volumen constante. Por lo tanto, CB, temperatura final, temperatura 3, temperatura inicial, temperatura 2. Y de la misma forma, podría encontrar el calor de entrada 2. Sería igual a CP, porque es a presión constante, temperatura 4 menos temperatura 3. Y reemplazando en la definición de eficiencia térmica, esto es igual a 1 menos el calor de salida. Le vamos a poner el signo, entonces esto va a ser CB, temperatura 5 menos temperatura 1. Todo esto sobre, acá tendríamos CB, temperatura 3 menos temperatura 2. El primer calor, le sumamos el otro calor, que sería CP, temperatura 4 menos temperatura 3. Y con eso ya tendríamos básicamente esta ecuación de acá. Entonces, tenemos relación, o bueno, podemos hallar la eficiencia térmica o demostrar esta ecuación si es que hallamos relaciones entre las temperaturas. Entonces, yo tengo que hallar una relación entre la temperatura 1, 2, 3, 4 y 5. De manera fácil, es lo que habíamos hecho para el ciclo Otto. Es decir, que todas las temperaturas, ya sea temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4 y temperatura 5, estén en función de la temperatura 1. Entonces, para esa, ¿cuál es la ventaja de que hagamos esto? La ventaja es que si yo tengo temperatura 1 acá, temperatura acá, acá, en todos estos puntos tenía temperatura 1, la temperatura 1 se va a simplificar y va a quedar en función de otros parámetros, o en este caso de otras propiedades. Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer. Un dato adicional que tenemos que conocer es lo siguiente, o es un dato que, que les había mencionado, que está en la parte de acá arriba. Para un gas, yo tengo que entender que hay relaciones de los calores específicos. Uno era este gamma, que para nosotros es K. Este K es igual a Cp sobre Cv, y en este punto es importante. Entonces, K es igual a Cp sobre Cv. ¿Por qué es importante acá? Porque en ese punto tenemos CB, CB y CP. Entonces tenemos que tratar de encontrar una relación con esta K, que sería la constante de cada gas. Y este es un dato que tenemos de manera directa. Porque, por ejemplo, K es, para nosotros es igual a 1 a 1.4 en el caso de aire, ¿no? Entonces, básicamente es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Pero con qué? Vamos a tratar de ayudarnos de los procesos. Entonces, vamos a decir proceso de 1 a 2, vamos a tratar de hacerlo escribiendo, proceso de 1 a 2, isentrópico. Eso quiere decir que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Entonces, si esto se cumple, como es un proceso isentrópico, se va a cumplir que la presión por el volumen elevado a la K es igual a una constante. Y esto hemos visto que fácilmente puede convertirse en temperatura multiplicado por el volumen elevado a la K-1, y esto sería igual a una constante, que es lo que habíamos visto para el ciclo Otto, si se acuerdan, ¿no? Aquí está. Habíamos deducido que la temperatura por el volumen elevado a la K-1 es igual a una constante. Entonces tendríamos básicamente esta ecuación de acá, para hacerlo de manera directa. Entonces yo evalúo esto en cada estado. Entonces temperatura 1 por el volumen 1 elevado a la K-1 es igual a la temperatura 2 por el volumen 2 elevado a la K-1. Y de acá lo que me interesa es la temperatura 2. Temperatura 2 en función de la temperatura 1 va a ir a dividir volumen específico 1 sobre volumen específico 2. Y todo esto elevado a la K-1. Volumen específico 1, ¿cuánto es? Es R. Por lo tanto, esto va a ser R. Y esto va a ser temperatura 1, R elevado a la K-1. Y ya tengo una relación. Entonces, mi temperatura 2 es igual a la temperatura 1. Vamos a colocar esto diferente, más pequeñito, multiplicado por R elevado a la K menos 1. Y esta tendría que ser la primera relación. Ahora hacemos lo mismo, pero el proceso de 2 a 3, vamos a decir acá, presión, proceso de 2 a 3 es volumen constante.
Entonces, en el proceso de 2 a 3, puedo aplicar la ley de gases, bueno, la ley para, perdón, la ley combinada para gases, que sería presión 2, volumen específico 2, sobre temperatura 2. Y esto sería igual a presión 3, volumen específico 3, sobre temperatura 3. Y de acá estos dos se van a ir. De acá tendría presión 2. Vamos a tratar de colocar que la temperatura 3 esté en función de la temperatura 2. Entonces, temperatura 3 sería temperatura 2 multiplicado por la presión 3 sobre la presión 2. Y acá hay algo interesante, porque esta relación de presión 3 sobre presión 2 es una relación, es la relación de presiones. Por lo tanto, en vez de esto yo le coloco RP y además que la temperatura 2 lo reemplazo. Entonces sería la temperatura 3 es igual a la temperatura 2, pero la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, multiplicado por R elevado a la K-1, multiplicado por RP. Y básicamente, esta sería nuestra relación. Hacemos lo mismo para el proceso de 3 a 4. El proceso de, vamos a decir acá, de 3 a 4 es igual a presión constante. Presión constante, ¿no? De 3 a 4 es presión constante. Como esa presión constante, podría colocar la misma relación. Presión 3, volumen específico 3, temperatura 3. Y esto es igual a presión 4, volumen específico 4 y temperatura 4. De acá, presiones son iguales. Entonces, podría colocar la temperatura 4 en función de la temperatura 3, que sería por volumen 4 sobre volumen 3. Y esto es una relación, ¿no ve? Es la relación de corte de admisión. Por lo tanto, en vez de esto, yo le coloco RC y en vez de temperatura 3, yo le reemplazo todo esto. Entonces sería temperatura 4 va a ser igual a temperatura 1, R elevado a la K-1 por RP por RC. Y esa sería mi relación. Ahora es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, por último, tendría el último proceso. Bueno, no es el último proceso, sino es el último proceso que nos va a ayudar a poder encontrar la respuesta. Que sería el proceso de 4 a 5, que sería nuevamente isentrópico, y eso quiere decir que la entropía en 5 va a ser igual a la entropía en 4. Y si se cumple eso, se va a cumplir esta ecuación de acá, que la temperatura por el volumen elevado a la K-1 es igual a una constante. Entonces yo tendría que, de acá, temperatura 5, volumen específico 5 elevado a la K-1 es igual a la temperatura 4, volumen 4 elevado a la K-1. Lo que yo quiero es hallar la temperatura 5, que sería igual a la temperatura 4, volumen específico 4 sobre volumen específico 5. Esto es igual a K-1. Y ahora acá está el dilema. Temperatura 4 conozco. Volumen 4 sobre volumen 5, ¿qué hago? Porque no hay una relación. Volumen 5 va a ser igual a volumen 1 ya, pero volumen 4 no va a ser igual a volumen 3 ni a volumen 2. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, primeramente voy a decir esto. Volumen 5 es igual a volumen 1, ya. Y ahora, ¿cómo encuentro el volumen 4? Ese es el detalle. Vamos a hacer esto. Volumen 4 sobre volumen 5. Vamos a tratar de encontrar estas relaciones. Volumen 4, ¿con qué se relaciona? Con el volumen 3. Y volumen 5, en vez de volumen 5, lo pondremos volumen 1. ¿Y el volumen 1 con qué se relaciona? Con el volumen 2. Pero el volumen 2, ¿a qué es igual? El volumen 2 es igual al volumen 3. Por lo tanto, sería volumen 3. Entonces, si yo divido a esto por 1 sobre volumen 3 y esto igual a 1 sobre volumen 3, o multiplico, perdón, me va a quedar volumen 4 sobre volumen 3 y este volumen 1 sobre volumen 3, ¿no? Al final, volumen 4 sobre volumen 3, esta es la relación de corte de admisión. Entonces, RC sobre volumen 1 sobre volumen 3. Volumen 3 es volumen 2. Por lo tanto, esto va a ser la relación de compresión. Entonces, al final, yo tendría que la temperatura 5 es igual a la temperatura 4. Reemplazaremos temperatura 1, R elevado a la K-1 por RP por RC y multiplicado por RC elevado a la K-1
sobre R elevado a la K menos 1. Entonces, esto con esto se va a simplificar. RC va a sumarse con esto por propiedad de exponentes y me va a quedar que la temperatura 5 es igual a RP por RC elevado a la K. Y nos va a quedar solamente esta ecuación de acá. Entonces, una vez que ya tengo todas estas ecuaciones, puedo pasar. Vamos a jalar esta pantallita acá. Entonces, puedo pasar a reemplazar acá. Pero antes de reemplazar, yo quiero hacer algo. Tengo que tratar de obtener este CB. Entonces, este CB lo voy a mandar a dividir. O puedo multiplicarlo a todo esto por CB. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos CB. CB sobre CB por temperatura 5 menos temperatura 1. Abajo tendría CB sobre CB por temperatura, no me acuerdo esta parte, es temperatura 3 menos temperatura 2. Temperatura 3 menos temperatura 2. Y el otro sería CP más CP sobre CB. Temperatura 4 menos temperatura 3. De acá, esto se va a hacer 1, 1 y esto se va a hacer K. Y al final me podría reemplazar ahora sí. 1 menos temperatura 5 sería la temperatura RP, RC. RP por RC a la K menos 1. Y aquí despejo o factorizo la temperatura 1. En la parte de aquí abajo tendría temperatura 3 menos temperatura 2. La temperatura 3 es temperatura 1 por R elevado a la K menos 1 por RP. Entonces RP, R elevado a la K menos 1 por RP. Y la temperatura 2 sería R elevado a la K por temperatura 1. R elevado a la K menos 1. Y todo esto por temperatura 1. Más K veces la temperatura 1 multiplicado por la temperatura 4. ¿Cuál es la temperatura 4? Es R elevado a la K menos 1 por RP por RC. Entonces R elevado a la K menos 1 por RP por RC. Y todo esto menos la temperatura 3. ¿Cuál sería la temperatura 3? Es R elevado a la K menos 1 menos, o multiplicado, perdón, por RP. Y listo. Entonces de acá, lo primero que se va a simplificar, ¿qué es? Se va a simplificar temperaturas. Listo. Luego, podemos factorizar elevado a la K de los 4, ¿no? Entonces me va a quedar lo siguiente. Voy a decir que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos, acá 1, vamos a colocar sobre R elevado a la K menos 1. R elevado a la K menos 1. Todo esto multiplicado entre RP, RC elevado a la K menos 1. Todo esto dividido. Lo que me queda acá sería RP menos 1, paréntesis, más K veces, multiplicado por, esto se va a ir, me va a quedar, a esto también podemos factorizar, sería K veces RP, que va a ser RC menos 1. Y no sé si es lo mismo, creo que sí, ¿no? Va a ser RP menos 1 más KRP por RC menos 1, RP por RC a la K, que es justamente lo que nos queda, ¿no? Esto es RP por si acaso. Y básicamente esto sería la respuesta. Entonces, lo que tenían que hacer era así de simple. No era tan complicado. Pero yo recuerdo que esto lo había hecho bien diferente. No sé. No, creo que no lo tengo. Bueno, lo había entregado y lo había hecho bien complejo, ¿no? Lo había relacionado. Incluso han visto en el examen que yo lo había rayado. A ver, les muestro. ¿Dónde está? Es esto, creo. Sí. Entonces, acá yo le ponía esto, lo siguiente. Yo le ponía acá isobárico, calor de entrada isobárico, decía, ¿no? Acá es isocórico, adiabático, adiabático, calor de isocórico. Entonces yo lo hacía de diferente forma en ese entonces. Y además no era adiabático, si se dan cuenta. Este proceso es isentrópico, ¿no? Entonces hay una diferencia también entre eso, ¿no? Entonces lo que yo hacía era de esa forma. Ahora les he mostrado la forma más sencilla. Si ustedes quisieran hacer otra forma,
no hay problema, pero es la manera más sencilla de demostrar esta ecuación. Básicamente, tal vez sería esto una pregunta de examen que tal vez el ingeniero les pueda dar. Entonces, básicamente hasta esta hora vamos a tratar de avanzar, que ya es 12 y un minuto. Como ya ha pasado bastante tiempo, les voy a mandar esta parte de este ejercicio de suelto nomás, ¿ya? Pero a ver, vamos a tratar de acá de explicarles. Nos dice un motor de 4 tiempos. Esos 4 tiempos es ya dato. Luego nos dice un motor que es de 4 cilindros y hay una relación de compresión igual a 9 a 9. Trabaja según un ciclo dual, nos dice, ¿ok? Estoy trabajando con este ciclo de acá. Nos dice, admite aire a 100 kilopascales y 25 grados centígrados. Por razones de resistencia de materiales, la presión dentro del cilindro no puede o no debe superar 8 megapascales. Si el diámetro del cilindro es de 80 milímetros, la carrera del pistón es de 50 milímetros y la relación de corte de admisión es 1.5, calcular la presión media efectiva, la eficiencia del ciclo, la potencia producida por el motor si gira a 4000 RPM, hallar la velocidad media del pistón, hallar el torque o par motor y finalmente hallar la gráfica T versus S y P versus B. Entonces, básicamente tendríamos que hallar todo eso. Y todo eso está en el formulario. En la parte que les voy a mandar este mismo formulario. La parte que dice ciclos de gas, máquinas reciprocantes, acá explica muy bien a qué se refiere cada uno de esos. Acá nos da un diámetro, que es en la carrera. Y con eso, ¿qué puedo obtener? Yo puedo obtener el volumen desplazado del pistón. Ahora, la relación de compresión. Entonces, ¿cómo se relaciona? El volumen máximo sobre el volumen mínimo. Puede ser el volumen D más el volumen C sobre el volumen C. Luego de eso, la cilindrada. La cilindrada total, ¿qué es? El volumen desplazado en un cilindro. Pero aquí me dice lo siguiente. El problema me está diciendo que hay 4 cilindros. Entonces yo voy a poder hallar la cilindrada total, que va a ser el volumen total, va a ser igual al volumen desplazado por un cilindro y multiplicado por el I, que es el número de cilindros. Es decir, vamos a encontrar esto y le multiplicamos por 4. Y eso va a ser la cilindrada total. Luego podemos hallar la relación de aire-combustible. Esto creo que no está en esa parte del problema. Luego esto es importante, los tiempos del motor. ¿Qué quiere decir que es un motor de 4 tiempos? Eso me quiere decir que da 2 revoluciones o da 2 vueltas en un ciclo. Entonces, eso es importante en el momento de considerar algunos cambios. Luego venimos a la potencia máquina de la máquina reciprocante. Hay un trabajo neto de salida para un cilindro y un ciclo. Hay un trabajo neto de salida para todos los cilindros y un ciclo. Y hay una potencia de salida para el total de cilindros en kilowatts. Básicamente es lo que nos pide. Luego nos pide el torque, que es la potencia neta de salida, y es igual al torque multiplicado por el número de revoluciones. Si lo que yo quiero es el torque, entonces espejo de acá y lo puedo hallar normalmente. Entonces aquí también podemos ver un poco de la eficiencia volumétrica, que es otro dato que tal vez no nos está dando en este problema. Entonces, de esta forma ustedes podrían resolver este ejercicio. De todos modos, yo lo voy a resolver y les voy a pasar por un video igual. Entonces, espero que hasta este punto no tengan ninguna duda, a menos que alguien tenga alguna duda, alguna consulta antes de que terminemos la clase. ¿Se ha entendido esta demostración? Creo que eso es lo más complicado que les puede pedir demostrar. Y el otro ejercicio es el más completo que podría mostrarles de ciclos Otto, Diesel y Dual. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Siguen ahí? Ya, creo que no tienen ninguna duda. Tampoco ninguna pregunta. Ya, entonces, eso sería por hoy, chicos. Gracias.